en la letra de este ejercicio se nos plantea la siguiente situación. Dice, la gráfica de la figura, acá tenemos una gráfica de velocidad en función del tiempo, ¿sí? Nos indica cómo varía la velocidad de un cuerpo que se mueve en una trayectoria rectilínea. La primera parte nos pide que determinemos la aceleración en cada tramo, que realicemos el gráfico de aceleración en función del tiempo, que determinemos el desplazamiento total y que determinemos la velocidad media. Bien, vamos a empezar con aceleración. Recordemos que la aceleración es la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. Este planteo lo vamos a tener que hacer para cada tramo. En el primer tramo vemos que la velocidad aumenta, es decir, que en el tramo 1 el cuerpo va a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que también podremos decir un movimiento rectilíneo acelerado. En el tramo 2 la velocidad es constante, va a tener un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto ya sé que la aceleración 2 es 0. Y en el tercer tramo la velocidad disminuye, va a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado, al cual podremos llamar, si queremos, movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Ahora vamos a calcular las aceleraciones. Aceleración 1. Velocidad final 50 metros por segundo menos la velocidad inicial, que es 25 metros por segundo, sobre tiempo final 45 segundos menos el tiempo inicial, que es de 0. Entonces la aceleración 1 nos quedaría, vamos a hacer las cuentas, podemos poner paréntesis, 50 menos 25, cierro paréntesis, dividido 45 menos 0, cierro paréntesis, y eso nos da que la aceleración 1 es de 0,56, vamos a redondearlo, metros por segundos al cuadrado. ¿Sí? Ahí terminamos con la primera aceleración. La segunda aceleración ya dijimos que era 0, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Y ahora vamos a hallar la aceleración del tramo 3. Entonces, vamos a dar un poco más de espacio para que no quede tan apretado. Nos queda velocidad final 0 menos la velocidad inicial 50 sobre tiempo final, que es 110 segundos, menos el tiempo inicial de ese tramo, que es de 85 segundos. Entonces vamos a calcular la aceleración del tercer tramo. Entonces, ¿sí? Nos conviene abrir paréntesis y ponemos 0 menos 50, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, 110 menos 85, cierro paréntesis, es igual. La aceleración nos queda que es de menos 2,0 metros por segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer el gráfico de de aceleración en función del tiempo. Tenemos valores que son positivos y valores que son negativos. Vamos a tomar otra hoja para hacer las gráficas. Vamos a trazar entonces un par de ejes perpendiculares. En este caso deberemos tener tanto valores positivos como valores negativos. Vamos a ir marcando entonces que acá vamos a colocar la aceleración medida en metros
por segundos al cuadrado y el tiempo expresado en segundos. ¿Sí? Voy a poner acá 1,0, 2,0, menos 1,0 y menos 2,0. Y ahora vamos a marcar los tiempos. Necesitamos ubicar allí en la gráfica aparece el 25 segundos, 45 segundos, 65 segundos, 85 segundos y 110 segundos. Vamos a poner 25, 45, 65, 85 y 110. Bien. Ahora, en el primer tramo que va entre 0 y 45, la aceleración nos había dado 0,56 positivo. Entonces vamos a marcar un tramo 0,56. Acá estaría el 0,5, como por aquí estaría el 0,56. ¿Sí? Ahí tenemos marcado el primer tramo, la aceleración. En el segundo tramo ya habíamos dicho que la aceleración era 0, que va entre los 45 y los 85 segundos. Y en el tercer tramo, que va entre los 85 y los 110 segundos, la aceleración era de menos 2,0. Vamos a hacer estas líneas auxiliares para ayudarnos un poquito. Tenemos acá la aceleración y quedaría pronto el gráfico de aceleración en función del tiempo. ¿Está? Tenemos hechas las primeras dos partes entonces. La gráfica de, la aceleración y la gráfica de aceleración. Ahora nos dice que determinemos el desplazamiento total. Para calcular el desplazamiento total, como ya habíamos dicho en ejercicios anteriores, teníamos que calcular el área. En este caso tenemos varias figuras. Tendremos que calcular el área de cada una de ellas y luego sumarlas. Las voy a colorear, ¿sí?, para que sea más fácil de calcular y darnos cuenta qué figura es y por lo tanto calcular las áreas. Esta primera sería un trapecio. Esta segunda sería un rectángulo. Y la última que está aquí sería entonces un triángulo. Entonces vamos a calcular cada una de esas áreas y una vez que estén todas, la suma de ellas nos dará el desplazamiento total. Vamos a calcular entonces el área del trapecio. Base mayor más base menor por altura sobre 2. Área del trapecio sería entonces 50 metros por segundo más 25 metros por segundo por la altura, que es de 45 segundos, dividido 2. El área del trapecio entonces nos da 50. No olvidemos los paréntesis, ¿sí? 50 más 25, cierro paréntesis, por 45 sobre 2. Nos queda 1687,5 metros. Eso vamos a redondearlo para determinar un desplazamiento de módulo 1688 metros.
Ahora vamos a calcular el área del rectángulo. El área del rectángulo, muy fácil, largo por ancho. Entonces para nosotros el área del rectángulo sería, ojo con esto, este es el ancho, acá entre el 45 y el 85, es decir que sería de 40 segundos, ¿tá? Y acá tenemos unos 50 metros por segundo. Se nos cancelan los segundos, el resultado nos queda en metros. El área, 5 por 4, 20, nos queda 200 metros. Quiere decir que podemos decir que acá hay un desplazamiento de módulo 200 metros. Ahora tenemos que calcular el área del triángulo. El área del triángulo, muy fácil, base por altura sobre 2. Vamos a mirar. Acá entre el 85 y el 110 sería la base y la altura sería de 50. Entonces, veamos. Si dijimos que entre el 85, ¿sí?, y el 110 es la base, nos queda que la base de ese triángulo es de 25 por una altura de 50 sobre 2. Así que el área de ese triángulo sería 25 por 50 sobre 2, nos queda 625 metros. Por lo tanto, el desplazamiento acá sería de 625 metros. Para saber el desplazamiento total, lo que vamos a hacer es, vamos a sumar el área del trapecio, el desplazamiento 1, el desplazamiento, el área del rectángulo, que es el desplazamiento 2, y el área del triángulo, que es el desplazamiento 3. Así que nos queda entonces 1688, que es la primera, más 200 del segundo, más 625 del tercero, nos queda 2513 metros. Así que el desplazamiento total sería de 2513 metros. ¿Sí? Y por último, nos pedía que calculáramos la velocidad media. Recordemos de capítulos anteriores que la velocidad media era el desplazamiento realizado sobre el tiempo empleado. Por lo tanto, el desplazamiento ya lo teníamos, era 2513 metros y el cuerpo demoraba un tiempo de 110 segundos en desplazarse. Por lo tanto, nos queda que la velocidad media es 2513 metros dividido 110 segundos, 22,8 metros por segundo. Podemos decir que el cuerpo tuvo entonces una velocidad media de aproximadamente unos 23 metros por segundo. Entonces ya tenemos, ¿sí?, todo lo que se nos pedía. La aceleración para cada tramo, el gráfico de aceleración, el desplazamiento total y la velocidad media.